Miren cómo acá se verifica ese concepto donde una recta que arroja sombra sobre un plano paralelo, en este caso esta baranda que arroja sombra sobre esta superficie de un muro, da como resultado una sombra paralela. Es como una especie de axioma. Digamos, siempre que una recta cualquiera, ya sea vertical, horizontal, oblicua, inclinada, como esta de acá, arroja sombra sobre un plano que es paralelo a ella misma, la sombra resultante debería ser una paralela a esa recta. Y ahora miren este caso extrañísimo donde hay un marcador que está puesto en un lugar del mundo, me imagino que en algún lugar donde está ubicado entre ambos trópicos, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, donde el Sol justo en ese momento está en el cenit. Entonces este elemento no arroja ningún tipo de sombra. Una situación totalmente irreal, extraña, lo que nos da cuenta de la importancia que tiene la sombra como elemento que nos permite entender, comprender las formas, comprender la volumetría y la realidad. Bueno, y ahora pasemos al trabajo práctico de hoy, correspondiente al jueves 16. Y aprovechando que va a ser un video muy corto, también les voy a contar que van a hacer la próxima clase, que sería el lunes 20 de mayo. La idea es que hagan un ejercicio muy parecido, en cuanto a complejidad quizá un poco más fácil de lo que hicieron en las dos clases anteriores. Vamos a presentar un sistema de proyecciones vista de frente y vista superior, y van a resolver la sombra de esas proyecciones y también hacer una axonometría incrementando la medida del volumen propuesto, creo que una vez y media se pide, también resolviendo la sombra en la axonometría. Esto que está acá es el tema del trabajo práctico número 14, donde se muestra una vista de frente y una vista superior. Está indicado la dirección del rayo luminoso y está el enunciado de lo que tienen que hacer en el trabajo práctico. Lean atentamente, se trata de resolver la sombra en proyecciones y después, en una lámina apaisada horizontal, van a hacer una axonometría también resolviendo la sombra e incrementando las dimensiones de ese elemento en una vez y media. Es importante que puedan de alguna forma representar el rayo luminoso trasladándolo de las vistas o proyecciones a la axonometría, ¿no? Eso es fundamental, que entiendan cómo se hace. Esto que está acá sería la lámina número 2 del trabajo práctico número 14. Están indicadas la posición y el punto de vista de donde tienen que resolver la axonometría. Y bueno, también está resuelto la dirección de los rayos luminosos en la axonometría para que lo puedan copiar. No hace falta que pongan las cotas, y también tampoco en la primera lámina el texto del enunciado del trabajo. Solamente limítense a poner los elementos importantes en el dibujo: línea de tierra, vista de frente, vista superior, rayo luminoso, todo lo que ustedes quieran, pero no el enunciado. Esto le corresponde al trabajo práctico número 14. Y como les decía recién, aprovecho y les cuento ya el número 15 en un solo video. Este que está acá es el tema del trabajo número 15, que tiene exactamente la misma mecánica que el trabajo número 14. Resolver proyecciones con sombra y axonometría con sombra en lámina paisada, también incrementando las medidas de las proyecciones en una vez y media. Bien, creo que esto de acá debería servir para verificar qué tanto han aprendido haciendo los trabajos anteriores, que tenían una especie de explicación totalmente guiada. En este caso, ustedes traten de verificar si van entendiendo o no, y en todo caso recurran a las explicaciones anteriores, tanto de la parte operativa de los trabajos prácticos como de la parte teórico-conceptual de la primera clase de este tema. Y como recomendación final, tengan en cuenta que hay una serie de pasos para poder resolver esto de acá. Yo comenzaría siempre, en este caso, como estoy aprendiendo, por las axonometrías. A un problema complejo, quizá uno lo que tiene que hacer es desagregarlo, es decir, separarlo
en partes que sean más simples, más fáciles de resolver, descomponerlos, ¿sí? Como primera medida, interpretar cuál es la dirección en la cual proviene la luz, determinar cuáles son las separatrices de luz y sombra que corresponde a cada parte, las diferentes separatrices que pudiera haber o una sola, depende del caso. Y tratar de descomponer cada separatriz en algunos de esos casos fundamentales, como visto en la primera clase. Recuerden, solamente hay una serie de casos fundamentales, eran 9 creo, y seguramente cada caso de la separatriz corresponde a uno de esos casos. Entender, por ejemplo, cómo es la sombra de una recta vertical sobre un plano horizontal, sobre un plano inclinado o vertical, o las diferentes alternativas que hay. Tratar de entender cómo se hace cada cosa y en base a eso ir resolviendo paso a paso la totalidad de la sombra. Y después, como terminación final, es fundamental expresar lo que es sombra propia y lo que es arrojada. Lo que es sombra propia, generalmente convenimos hacerlo con una especie de superficie grisada o de color un poco más suave, en caso que sea grisada, y si es sombra arrojada es un gris un poco más intenso. También es importante que se resuelva la totalidad de la sombra. Es decir, si hay una parte de la sombra que está oculta, que no se ve, debe estar resuelta y dibujada en líneas de trazos. Bien, hagan ese ejercicio y posiblemente después podamos subir un instructivo de cómo se hacen estos trabajos, pero la intención es que consulten en la clase de hoy y en la siguiente y que vayamos resolviendo esto con el apoyo de los docentes. Y me olvidaba decirles que, bueno, acá en el video de YouTube voy a poner el enlace que corresponde a las 2 láminas del tema de cada una de las clases.